Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es María Ramos, del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba, en un segmento más de Puerto Rico Somos Caribe, programa que nace desde la solidaridad y que tiene como objetivo dar a conocer las principales acciones que realiza el movimiento de solidaridad en nuestra subregión a favor de Cuba y las causas justas que defendemos. Nuestro programa de hoy tiene total actualidad. Escucharemos a representantes de asociaciones solidarias, movimientos sociales y fuerzas políticas de nuestra región que abogan por un Caribe convertido en zona de paz y libre de bases militares, tal como fuera aprobado por los jefes de estados y de gobiernos de la CELAC en enero de 2014 y ratificado durante el 35 encuentro de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba el pasado mes de diciembre de 2025. Nuestra alerta fue válida. Se trata de imponernos la doctrina Monroe y la política del gran garrote en contra de la independencia y soberanía de nuestros pueblos. Adelante. Esperamos que este encuentro contribuya más a la unidad de las fuerzas democráticas y revolucionarias en nuestra lucha contra el colonialismo y el imperialismo más cruel, asesino y genocida de todos los tiempos, el norteamericano. Afirmamos nuestro apoyo total e incuestionable al heroico pueblo cubano y a sus dirigentes que desde hace más de 60 años se enfrentan al imperialismo norteamericano y a sus secuaces de Miami con sus sanciones, bloqueo, etc. Una vez más, les decimos que estamos con ustedes en su lucha de resistencia contra el poder hegemónico de Estados Unidos. En los días recientes hemos estado viendo de manera constante las reflexiones de Chávez, de Fidel, en un Caribe que tenía aquella amenaza de invasión latente. Hoy en día está manifiesta porque los buques están en el mar Caribe desplegados. No hay duda de que nosotros hemos entrado en una fase todavía más voraz que la que se apuntó a finales de los 90 con el auge del neoliberalismo en la región. Hemos entrado en una fase lamentable del neoliberalismo cada vez más fascista, cada vez con sus garras más puestas en la riqueza y la explotación de nuestros pueblos. En ese sentido, por supuesto, esa amenaza hoy se dirige sobre Venezuela, pero así como sucede en Gaza, es hacia toda la humanidad que lamentablemente se concentra, porque las aspiraciones de dominación, las ansias de controlar el poder y la riqueza, todo aquello bien expuesto y detallado por Carlos Marx en su obra El Capital, siguen siendo una verdad latente. Y por eso la lucha de los pueblos tiene que ser y apuntar tanto hacia el imperialismo
como elemento de dominación política y económica, como contra las oligarquías locales que son y siempre serán su brazo operador en nuestro pueblo. Muchas gracias. Para la década del 50 y el 60, Puerto Rico fue la vitrina de la democracia para América Latina, frente a los modelos de izquierda, de liberación y de revolución. Los fines militares aumentaron de manera sutil y abierta. Desde entonces, Puerto Rico ha sido utilizado como base de agresión a otros países de la región. Sus soldados han participado en todas las guerras reconocidas y otras encubiertas por parte de Estados Unidos. Conocer lo que ocurre en la región y el planeta, comunicarnos y aprender del prójimo se impone en la agenda que tiene que tener un nombre: solidaridad. No es solo resistir o tomar la ofensiva, es reconocer que la solidaridad que inspiró en el 1872 a Ramón Emeterio Betances para proclamar desde la Gran Logia Soberana de Puerto Príncipe en Haití la consigna de lucha: las Antillas para los antillanos, está vigente. Consigna que se hizo frente a la doctrina Monroe en aquella época y hoy sigue vigente. Que frente a los planes imperiales y anexionistas tenemos que construir un compromiso cultural y político dentro de la región caribeña. Se trata de crear alianzas, organizar internamente, comunicarnos, integrar las fuerzas territoriales en una lucha política y económica contra el capitalismo. Derrotando el capitalismo es que vamos a derrotar al imperio. Luchando dentro de nuestros límites inmediatos, contribuimos al respeto a la soberanía de otros y así derrotaremos la guerra imperial. Solo así lograremos que la proclama de América Latina y el Caribe como cena de paz, realizada en La Habana el 29 de 2014 y suscrita por 33 países de la región, sea una realidad. Muchas gracias. Un saludo bolivariano y profundamente chavista desde esta Venezuela en resistencia activa y en ofensiva permanente. Quiero extender nuestras felicitaciones a la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, que hoy está realizando esta nueva versión solidaria con esa revolución que marcó definitivamente a la historia de este continente y del mundo. Las últimas 22 semanas a una intensa y multifacética campaña de agresión externa, orquestada desde los centros de poder desde Washington. Bueno, esta guerra multiforme se complementa con un férreo e ilegal bloqueo económico, una verdadera política de asfixia financiera y comercial que constituye un crimen de lesa humanidad. Recuerden ustedes, compañeros que militan en la solidaridad, que siempre están muy cercanos a la revolución cubana, lo que ha significado el criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas. Una cosa que hemos denunciado por años y que por supuesto seguiremos denunciando con mucha más fuerza, tomando en cuenta que no solamente es la aplicación a Cuba, es la aplicación a Venezuela, a otros países. Aún bajo el asedio más cruel, la voluntad colectiva de ser libre y dueño de su destino permanece invicta, continuando la construcción de la patria independiente y soberana soñada por Simón Bolívar. Que más temprano que tarde el pueblo dominicano sabrá estar al frente de esta lucha y retomar el camino orientado por Juan Pablo Duarte y todos los libertadores dominicanos. Siempre vamos a seguir al lado de los países que exportan amor, los países que exportan la paz y, por supuesto, un país que exporta la salud. Y nunca vamos a ponernos del lado de un país que exporta guerras para aislar a ese gran país. Y por eso, en ese tiempo, quiero saludar de la parte de nuestro capítulo a ese gran encuentro, porque siempre seremos amigos entre nosotros en el Caribe
Y nunca vamos a olvidar que un país, una isla tan pequeña, puede mostrarnos que sí, hay alternativas y sí podemos tener un mundo distinto. Gracias, compas. Llamado de la Operación Lanza del Sur, o en inglés conocido Operation Southern Spear. Esta es una operación en una continuación de la doctrina Monroe y las agresiones de ciertos sectores en el gobierno de Estados Unidos, como la CIA, que han sido operando contra Nicaragua y contra Cuba desde hace décadas. Y ahora Donald Trump, por su sinvergüenza y ley para tapar las mentiras, ha invitado a la CIA para volver a conseguir un proyecto para intervenir en Venezuela. Y todos sabemos que la CIA no tiene reglas, o no tiene normas, o moralidad, o humanismo para atender sus proyectos militares. Y todo el mundo lo sabe. Entonces se puede justificar una campaña de mentiras, porque como funcionarios de la CIA dicen, aquí en la CIA estamos entrenados para mentir, matar. Compañeros y compañeras, les deseo mucha fuerza, mucha sabiduría para que sigamos adelante, para vencer. Gracias. Y limita nuestra libre circulación. A ello se suma la presencia constante de convoyes y vehículos militares que recorren el territorio. En los últimos años, Francia fomenta la incorporación de nuestra juventud al ejército francés en lugar de garantizar acceso a estudios y formación superior. El pueblo de Guyana ha rechazado la militarización impuesta unilateralmente por el gobierno francés a través de la reorganización de sus fuerzas armadas en el Caribe, especialmente en sus colonias de Martinica, Guadalupe y en nuestro país, la Guayana. Desde esta realidad colonial que vivimos, comprendemos con claridad lo que sucede hoy en el mar Caribe frente a Venezuela. El despliegue de buques de guerra y armamento nuclear por parte de los Estados Unidos constituye una provocación que los pueblos del Caribe no pueden aceptar. El bombardeo de embarcaciones y el asesinato de civiles en el mar no respetan ningún principio fundamental de la vida ni el derecho internacional. Es la ley brutal del más fuerte. Y esto no puede ser aceptado por ningún pueblo, incluido el pueblo estadounidense. Nosotros que luchamos contra el colonialismo francés y por nuestra descolonización, nosotros como pueblo de este continente, como organización anticolonialista y antiimperialista, afirmamos que estamos junto al pueblo hermano y vecino de Venezuela. Declaramos que el Caribe y Abya Yala deben seguir siendo una zona de paz. No a la guerra contra Venezuela, no al bloqueo contra Cuba. ¡Viva el pueblo de Haití! Que nuestros pueblos viven en paz. In terms of the current situation in the Caribbean, we maintain the necessity to defend our zone of peace, not only as a formal statement, but as an actual living defensive mechanism to uphold our sovereignty, the independence of our countries, and to prevent provocations, military aggression, interference, and destabilization of our countries by the United States of America and its current administration, which is one of the most fascistic in its history. We are alarmed by and denounce
the scores of missile attacks against small boats in the Caribbean and in the Eastern Pacific bordering Colombia, which has resulted in the deaths of up to 81 people to date in several attacks since September 2025. We defend and uphold the rights of Cuba and of Venezuela to defend themselves through diplomatic means especially, and to reject the militarization of our region. We extend eternal sovereignty, eternal solidarity to our brothers and sisters in the region, and we continue to march forward in order to defend the zone of peace. Los pueblos del Caribe nos mantendremos en alerta con acciones movilizadoras contra la guerra, por la paz, por la unidad de nuestros pueblos. No a la guerra, sí a la paz. Defendamos el Caribe como zona de paz. Hasta luego.